Para el siguiente problema vamos a utilizar las tablas de doble entrada o tablas de contingencia. ¿Qué nos dice el problema? Un investigador interesado en estudiar tumores cutáneos en equinos tomó una muestra aleatoria de 1000 equinos y observó la presencia de dichos tumores y el color del pelaje. En la siguiente tabla de doble entrada se resumen los datos obtenidos. ¿Qué observamos acá en primera instancia? Las dos variables que vamos a contrastar, que es la presencia del color cutáneo, es la primera variable, y sus eventos son presente y ausente, o sea, presencia de tumor y ausencia de tumor. Y luego la segunda variable, color del pelaje, y los eventos son alazán, zaino y tordillo para esta variable. ¿Qué nos está indicando el 220? Que 220 equinos son de color alazán y tienen presencia de tumor. ¿Qué significa el 80? Que 80 equinos son de color alazán y tienen ausencia de tumor. ¿Qué significa 300? Que 300 equinos son de color alazán. ¿Qué significa 135? Que 135 equinos son de color zaino y tienen presencia de tumor. 115, que 115 equinos son de color zaino y tienen ausencia de tumor. ¿Y qué significa 250? Que existen 250 equinos de color zaino. 415, que 415 equinos tienen presencia de tumor y son de color tordillo, o son de color tordillo y tienen presencia de tumor, da lo mismo. 35, que 35 equinos son de color tordillo y tienen ausencia de tumor, o tienen ausencia de tumor y son de color tordillo. 450, que 450 equinos son de color tordillo. 770, 770 equinos tienen presencia del tumor. 230, 230 equinos tienen ausencia del tumor. Y 1000 son los 1000 equinos analizados o encuestados. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Pregunta A. Al elegir un equino al azar, determine la probabilidad de que presente tumor cutáneo. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? En primera instancia, ¿cómo lo simbolizamos? Que presente, determine la probabilidad de que presente tumor cutáneo. Y como lo están diciendo, al elegir un equino al azar, ¿cierto? Ahí me están indicando qué cosa, de que estamos hablando de la cantidad total de encuestados, que son 1000. Pero como estamos trabajando cantidades de animales y para poder determinar la probabilidad de este evento, tenemos que trabajar la regla de Laplace. ¿Y qué nos dice la regla de Laplace? En el denominador va el universo en análisis y en el numerador parte del universo. Y el universo en análisis, como lo habíamos mencionado anteriormente, es al elegir un equino al azar. Entonces se refiere a todos los equinos, es decir, a los 1000. Y en el numerador es parte del universo, es decir, el evento probabilidad, que presente ya el tumor. Y los que presentan el tumor, ¿cuántos son? 170. Y 770, perdón. Y 770 dividido 1000, eso nos da 0,77. Y la interpretación es, al elegir un equino al azar, determine la probabilidad de que presente tumor cutáneo es de un 0,77 o un 77%. Pregunta D. Al elegir un equino al azar, determine la probabilidad de que no presente tumor cutáneo. ¿Cómo lo simbolizamos? Probabilidad de que presente y una comilla arriba, o sea que esto significa negación, que no presente tumor cutáneo, o puede escribir dentro del paréntesis no presente tumor cutáneo también, pero esto significa presente negado, o sea que no presenta tumor cutáneo. Primero tenemos que identificar nuestro universo en análisis, como es al elegir un equino al azar, estamos hablando de todos los equinos, son los 1000 equinos. Y en el numerador va parte del universo, que es el evento probabilidad, y los que no presentan tumor cutáneo. ¿Cuáles son los que presentan tumor cutáneo? Esto, 220, 135 y 415, o sea 770. Y los que no presentan son los ausentes, 80 más 115 más 35, es decir, 230. ¿Ya?
y eso sería 230 en el numerador. 80 más 115 y más 35. Y eso dividido nos da 230 dividido 1000, nos da 0,23. Y la interpretación es, al elegir un equino al azar, determine la probabilidad de que no presente tumor cutáneo es de un 0,23. Los que presentan y acá los que no presentan. 80 más 115 más 35, es decir, 230. Pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que un equino escogido al azar no sea de color zaino? Simbólicamente, zaino negado. Esto nos está indicando que es de color zaino. Y nuevamente tenemos un numerador y un denominador. Primero partamos por el universo. El universo en este caso son todos los equinos, en este caso los 1000 analizados. Y en el numerador parte del universo, es decir, este evento de probabilidad. Los zainos negados. ¿Cuáles son los zainos de color zaino? 135 y 115. Pero este lo vamos a negar. ¿Qué nos quedaría solamente? Los alazán, que son 220 y 80. Y nos quedarían los tordillos, 415 y 35. Y la suma de esos cuatro valores nos da 750 dividido 1000. También pudo usted haber anotado, como sabemos que alazán corresponde a 220 y 80, son 330. ¿Ya? Y los tordillos son 415 más 35 son 450. Y eso nos da 750. Y 750 dividido 1000 nos da 0,75. Y la interpretación es, la probabilidad de que un equino escogido al azar no sea de color zaino es de un 0,75 o un 75%. Pregunta D. ¿Cuál es la probabilidad de que un equino escogido al azar no presente tumor cutáneo o sea de color tordillo? Entonces, simbólicamente, no presente tumor cutáneo, puede colocar presente negado y o ausente. Y ahí aparece el conectivo lógico o sea de color tordillo. Entonces, acá estamos hablando de una unión. Es decir, vamos a tener que sumar. Tenemos un numerador y tenemos un denominador. Aplicando la regla de Laplace, identifiquemos el universo. Como dicen acá, no nos están restringiendo el universo. En el enunciado, el universo son los 1000 equinos en total. Y en el numerador nos están indicando la unión de estos dos eventos, los ausentes. ¿Quiénes son los ausentes? Si observamos nuestra tabla de contingencia, son los 80, los 115 y los 35. Entonces vamos a sumar. Y además los tordillos, son los 415 de color, círculo de color verde, y son los 35. Pero cuando hablamos de unión, acá tenemos que sumar el 80 más 115 más 35 y luego el 415. ¿Cuál es el error más recurrente que comete el estudiante cuando aparece este tipo de problema? Es sumar 80 más 115 más 35 y luego 415 y le agrega el 35. No, porque aquí hay una intersección, ¿ya?, de estos dos círculos y esa intersección se toma como un solo valor. ¿Y qué nos queda? 80 más 115 más 35 y más 415. Y eso nos da 645 dividido 1000. Y el valor de esa fracción es 0,645. Y la interpretación es, la probabilidad de que un equino escogido al azar no presente tumor cutáneo, o sea, de color tordillo, es de un 0,645 o 64,5%. Pregunta E. ¿Cuál es la probabilidad de que un equino escogido al azar tenga ausencia de tumor cutáneo o no sea de color zaino? Simbólicamente, ¿cómo lo denotamos? Determinar la probabilidad que tenga ausencia, ¿cierto?, de tumor cutáneo o no sea de color zaino. O sea, colocamos zaino negado. Nuevamente, estamos frente a cantidades. Entonces, según la regla de Laplace, parte del universo y universo en análisis, ¿cierto? El total del universo. En este caso, como no hay restricción del universo, el universo son los 1000 equinos en total. Y en el numerador estamos hablando de una unión. Ahí aparece el conectivo lógico o, que significa unión o suma. Ausencia. ¿Cuáles son las ausencias?
80, 115 y 35. Y los color signo negado, es decir, que el signo lo vamos a negar. Estos valores no los vamos a tomar en cuenta, los vamos a hacer desaparecer. ¿Y qué nos queda? El alazán con el tordillo. Alazán 220 y además el 80. Y en tordillo 415 y además 35. ¿Y qué observamos? Que ahora hay que sumar lo que nos quedó, que serían 220 más 80 más 115 más 35 y más 415. Eso nos da un valor de 865. Dividido 1000 nos da un total de 0,865. Y la probabilidad es de que un equino escogido al azar no presente tumor cutáneo, o sea, de color tordillo, es de un 0,865 o 86,5%. F. ¿Cuál es la probabilidad de que un equino escogido al azar no presente tumor cutáneo y sea de color tordillo? Simbólicamente, ¿cómo nos queda? La probabilidad ausencia y que sea tordillo. Y ahí aparece el conectivo lógico y algo y algo. Entonces, en primera instancia, identifiquemos los ausentes. Ya, ausencia de tumor cutáneo sería el 80, el 115 y el 35. Como estamos hablando de intersección, esta vez lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Ya sabemos que el universo son 1000, ya, porque no hay restricción del universo. Y en el numerador es parte del universo, o sea, es este evento probabilidad. Ausente y tordillo. Como estamos trabajando el conectivo lógico hoy, vamos a trabajar ya no con círculos, sino con líneas, con segmentos. Ausente, ¿quiénes son los ausentes? Son los 80, los 115 y los 35. ¿Y quiénes son los tordillos? Son los 415 y los 35, el valor 35. Y la intersección de esos dos eventos, ¿qué valor es? 35. Y 35 dividido 1000 nos da 0,035. Y la interpretación es la probabilidad de que un equino escogido al azar no presente tumor cutáneo y sea de color tordillo es de un 0,035. Pregunta G. Sabiendo que el equino presenta tumor cutáneo, ¿qué probabilidad hay de que sea color alazán? Entonces, acá estamos frente a una probabilidad condicionada, porque hay dos eventos, un evento, es decir, un evento probabilidad y un evento que ya ocurrió. Esta primera frase, ¿qué nos dice? Sabiendo que el equino presenta tumor cutáneo, entonces este es el evento que ya ocurrió. Y luego nos dice, ¿qué probabilidad hay de que sea de color alazán? Entonces, este sería el evento probabilidad. Simbólicamente, ¿cómo lo denotamos? ¿Ya? Primero, de esta forma, utilizando la fórmula de probabilidad condicionada. Tenemos que identificar quién es el conjunto A y quién es el conjunto B. El conjunto A, recuerden que siempre en el primer espacio va el evento probabilidad. Y el evento probabilidad es alazán. Y en el segundo espacio va el evento que ya ocurrió. En este caso son los que presentan tumor cutáneo. Luego, partimos por el denominador. El denominador es el universo condicionado. Y en este caso el universo condicionado es el evento que ya ocurrió. Son los que presentan. Y los que presentan son en total 770. Y en el numerador, según nuestra fórmula, es la intersección de los dos eventos, o la intersección de los dos conjuntos. Y la intersección, ¿cómo lo vamos a denotar? Primero identifiquemos el alazán. Alazán sabemos que son 220 con 80. Cuando hablamos de intersección siempre vamos a trabajar con rayita. Cuando hablemos de unión, con círculo. Y alazán sabemos que son 220 y 80. Y luego los que presentan tumor cutáneo son 220, 135 y 415. ¿Dónde está la intersección? En 220. Y 220 dividido 770 nos da 0,286. Y la interpretación es, sabiendo que el equino presenta tumor cutáneo, la probabilidad de que sea de color alazán es de un 0,286 o 28,6%.